su presencia, alabarle. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Francisco Álvarez, sargento capellán de CKMI, y el día de hoy tenemos nuestra segunda parte, ¿verdad?, de este desafío del servicio Siervos Fieles. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, la continuación de este discipulado, y te doy una felicitación, ¿verdad? Aplausos, porque has participado en esta primera semana, has hecho tus tareas. Yo he visto muy buenos trabajos, hay mucho amor en esos trabajos y me gozo, realmente me gozo. He platicado con la pastora Yolanda y también estamos muy contentos de ver todo lo que están haciendo. Los exhortamos a que sigan trabajando con el corazón, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y bueno, el día de hoy tenemos la segunda parte, dijimos, que se llama Los Obispos. Amén. Y bueno, vamos a empezar. Tengo aquí unas presentaciones, ¿verdad? Quiero pues que veamos cómo hemos preparado este material. A ver, aquí está. Los obispos. Ok, bueno, tenemos aquí nuestra definición. Dice, la definición de los obispos, ¿verdad? En el cristianismo, un obispo, del latín episcopus, en griego, no sé qué letras sean, pero quiere significar, decir, vigilante, inspector, supervisor o superintendente. O sea que un obispo era una persona que estaba hasta arriba, ¿verdad?, de una organización. Es un fiel que recibe el liderazgo de supervisar una congregación, ¿verdad? Supervisar a los pastores o sacerdotes, según el caso, en un territorio determinado. Esta pues es la definición actual. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en la iglesia primitiva, los primeros años, veíamos que los obispos eran los responsables de cada iglesia. Así como había una sola iglesia, ¿verdad?, en las diferentes ciudades de Asia Menor, pues el responsable era el obispo, así se le llamaba. Pero en la actualidad vendría siendo pues como un pastor, ¿verdad? En cada asociación religiosa o denominación tiene sus requisitos, ¿verdad?, para nombrar a los líderes de cada congregación. Pero en la Biblia, los obispos eran los que estaban al frente de las diferentes iglesias. A ver. Entonces los obispos eran los que estaban al frente de las diferentes iglesias, designados directamente por los apóstoles. A los obispos los conocemos hoy en día como pastores. Pastores, bueno. Los pastores de la actualidad, ¿verdad?, no es que hayan sido rebajados de nivel, sino que al haber muchas más congregaciones en cada localidad, en cada ciudad, en cada estado y finalmente en cada país, pues se ha hecho necesario organizar en diferentes niveles, ¿verdad?, de administración cada organización o asociación religiosa. Bíblicamente hablando, los requisitos siguen siendo los mismos para ser el responsable en cada congregación. Amén. ¿Tú conoces esos requisitos, hermano? Bueno, pues vamos a verlos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que los pastores, los obispos son siervos de Dios. Entonces todos los servidores, ¿verdad?, tienen que cumplir con estos tres. Ya debemos de conocerlos de memoria, que tienen que ser varones de buen testimonio, varones o varonas, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo y además llenos de sabiduría. Eso es súper necesario. Amén. Bueno, además, ¿verdad?, hay otros requisitos. ¿Cuáles requisitos? Bueno, tenemos aquí que sean irreprensibles. Estos son los requisitos, yo los he denominado, ¿verdad?, separado, como requisitos personales. Tenemos requisitos generales,
requisitos personales y requisitos familiares. Los generales, ya dijimos, ¿verdad? Son los 3 anteriores. Y los requisitos personales, bueno, tenemos aquí que es irreprensibles. Otro requisito es que sean sobrios, que sean prudentes, decorosos, aptos para enseñar, no codiciosos de ganancias deshonestas, amables, apacibles, no avaros y no neófitos. ¡Wow! Y ahora, también los requisitos familiares son que sean maridos de una sola mujer, que sean hospedadores, no dados al vino, no pendencieros, que gobiernen bien su casa, hijos en sujeción, ¿verdad? Que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad y además que tengan un buen testimonio de los de afuera. Amén. Bueno, ¿dónde viene todo esto? ¿De dónde lo estamos sacando, hermano? Usted pone muchos requisitos. Bueno, todos estos requisitos, ¿verdad? Los podemos leer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 3. Vamos a verlo. Ok. Capítulo 3, versos del 2 al 4. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y después, ¿verdad? En el mismo libro, en el mismo capítulo, pero en los versos 6 al 7 nos dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Wow. Bueno, todos estos requisitos, hermanos, los vamos a tratar de desglosar, ¿verdad? Los más importantes, los que requieren mayor atención, y los vamos a ir viendo, ¿verdad? Por partes. Bueno, sabemos que los pastores, ¿verdad? Los obispos son los encargados de llevar la palabra de Dios. Es su actividad, ¿verdad?, que más los destaca, ¿verdad? Pero no es la única. Pero bueno, vamos a ver qué tan importante es esto, ¿verdad? Portadores de la palabra de Dios. Los pastores son los principales siervos de cada congregación. En ocasiones se permite que los consiervos, ¿verdad? Los siervos, diáconos o los servidores, sean portadores de la palabra de Dios también para la congregación. Esta es una responsabilidad muy grande, hermano. Quizás es la más importante en la congregación. Es la actividad que se vuelve peligrosa para la salvación de cada predicador y de cada oyente. Así es, hermano, como lo escuchaste, es una actividad muy, muy peligrosa. ¿Quieres saber por qué? Mira, el reverendo Paul Washer en el 2013, en un congreso para jóvenes en Estados Unidos, él dijo estas palabras. Miren, predicar es una cosa muy peligrosa. Es muy peligrosa para mí porque la Biblia dice que los falsos profetas pasarán las más grandes condenación. Si lo que hoy les digo no es verdad, estoy en grandes problemas y tengo todo el derecho de hacer esto con miedo y con temblor, porque estaré condenado delante de Dios. Pero si lo que hoy les digo es verdad, entonces ustedes son los que deben temer y temblar. Porque si yo interpreto correctamente este pasaje de la Escritura, sería como si Dios estuviera hablando a través de un hombre. Su problema no será conmigo, será con Dios y su palabra. Entonces, la única cuestión que debe decidirse en este momento ¿es este hombre delante de nosotros un falso profeta o nos está diciendo la verdad? Y si está diciéndonos la verdad, entonces nada más importa, excepto el moldear nuestra vida a esa verdad. Y se cierra la cita. Pues sí, esto es lo que dijo el reverendo Paul Washer. Ahora, hermano, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿No crees tú que el representar a Dios es una responsabilidad muy grande?
Vemos aquí, como dice el reverendo Paul Washer, que si el predicador está interpretando bien el pasaje, si está dando bien la escritura, se convierte en un portador de la palabra de Dios. Es como si Dios estuviera hablando, hermano. Pero por el contrario, si el predicador empieza, ¿verdad?, con una mala enseñanza, a lo mejor sin quererlo, ¿verdad? No es intencionado, pero está hablando mal, no tiene el conocimiento necesario y la sabiduría, entonces se convierte en un falso profeta. Y los falsos profetas, hermano, acarrean mayor condenación. Amén. Entonces, vemos aquí que es la parte más peligrosa del servicio, el predicar. Hermano, hay muchos requisitos, ¿verdad?, para ser obispo. A obispo o predicador, ¿verdad?, o pastor, en cada mensaje. Ahora, ¿estás hablando por Dios o te estás haciendo un falso profeta? Eso debes de tenerlo muy en cuenta cada vez que hables la palabra de Dios. ¿Estás hablando por Dios o eres un falso profeta? Si eres un diácono, siervo, un servidor, tarde o temprano, hermano, debes llevar el mensaje de Dios a otros, ¿verdad? Pero debes saber que en el momento que asumes esa responsabilidad, también adquieres obligaciones, ¿verdad?, del cargo. Te conviertes en la persona con más responsabilidad en la congregación. Y tu imagen, tu testimonio, va a ser el que los demás miembros van a ver. Tu persona en ese momento es la imagen que Dios usa para hablar a su pueblo. Eres el equivalente a un embajador de Dios. Debes honrar siempre la palabra de Dios. Hermano, honramos la palabra de Dios cuando invertimos tiempo, dinero y esfuerzo. Y si honramos la palabra de Dios, entonces tenemos que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo a la palabra de Dios. Hermano, ¿sabes? Te voy a contar algo. En las iglesias tradicionales se requería que el predicador empezara a orar a las 4 o 5 de la mañana. Todo ese tenía que ayunar, todo ese día tenía que ayudar hasta dar el mensaje, hermano. Y se vistiera con su mejor traje, por lo menos camisa de manga larga, corbata, y si tenía traje, traje. Hemos oído muchas historias en la actualidad, hermano, de predicadores que ya no usan traje, que ya no usan corbata e incluso predican sentados o en jeans y tenis. Hermano, no te dejes engañar. Lo bueno siempre es bueno, aunque nadie lo haga. Y lo malo siempre es malo, aunque todo el mundo lo haga. Tener una ropa adecuada para cada mensaje, hermano, es muy importante porque eres el portador de la palabra de Dios. Eres como si Dios estuviera hablando. Si no tienes un buen testimonio o la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios, es imposible, hermano, que el mensaje que prediques sea completamente la palabra de Dios y te convertirás en un falso profeta. Hermano, la vestimenta no sustituye un buen testimonio. Así tampoco el ayuno sin un propósito es solamente una malpasada. Y la sabiduría de Dios no se adquiere por la imposición de manos, hermano. Debemos darnos cuenta que cada requisito que se menciona en esta parte de la Biblia, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? Ya vimos de los versos del 2 al 4 y del 6 al 7, demuestran que el obispo es lleno del Espíritu de Dios y tiene sabiduría de Dios desde hace mucho tiempo. No es algo improvisado, ¿verdad? Bueno, también dijimos, ¿verdad, hermano?, que la familia del obispo, la familia del predicador, la familia del pastor es muy, muy importante. Seguramente, ¿verdad?, te habrás dado cuenta que muchos requisitos tienen que ver con la familia. Que sean maridos de una sola mujer, hospedadores, no dados al vino, no pendencieros, que gobierne bien su casa, hijos en sujeción con toda honestidad, buen testimonio de los de afuera. Esto es
Porque para ser un buen embajador del reino de Dios, la familia es muy importante. Amén. En los pueblos chicos, hermano, se conoce a cada familia por sus miembros. Déjenme regresarme a esta imagen, ahorita vemos la otra. En los pueblos chicos se conoce a cada familia por sus miembros. Muchas veces cuando mencionas que eres de algún pueblito, te preguntan, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Y tu apellido, por tu apellido, perdón, saben bien a qué familia perteneces. Por ejemplo, te preguntan, ¿eres de los López de Doña Mari de la tienda? ¿O eres de los Pérez de Don Juan Peluquero? ¿O te dicen, eres de los Martínez del Doctor Mario? Etcétera. Y así te ubican. Saben, en los pueblos chicos, la historia de toda la familia. Si las familias son honestos, si son hospedadores, si son generosos, si la familia estudió, si hay políticos en la familia, si llegaron de otra localidad o si siempre han estado ahí por generaciones, etcétera. Hermanos, del mismo modo, si en tu familia ha habido tragedias o crímenes o violencia. Cuando llegas a los pies de Cristo, hermano, nueva criatura somos. Yo llego a los pies de Cristo y soy nueva criatura, no importa la familia que tuve, ¿verdad? Nuestro pasado no se toma en cuenta, pero para poder tener un buen testimonio de parte de los de afuera, se lleva mucho tiempo, hermano, y se refleja primeramente en la familia. La familia siempre debe ser nuestro primer ministerio. Es ahí donde debemos ejercer toda la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios. Nuestros primeros y más fieles discípulos del servicio deben ser nuestros familiares cercanos. Hace años, hermanos, nos gozábamos con un hermanito que tenía su bebé, su nene, chiquito, unos 3 años yo creo. Pero cuando empezábamos el culto, pues siempre llegábamos temprano a arreglar las sillas, a barrer, a limpiarlas, a colocarlas. Y todas las veces que iniciábamos el culto, así empezábamos, ¿no? Lo primero llegábamos y a talachar pues el templo, a rancharlo. Y resulta que una vez vimos que el nene chiquito, David, agarró la escoba y empezó a barrer, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie se lo dijera. ¡Wow! Dijimos, gloria a Dios, mira, ya aprendió solito. Y así es, hermano, nuestra familia aprende, nuestros hijos aprenden de lo que ven, no de lo que les decimos, de lo que ven. Entonces, para poder ser un siervo con un buen testimonio, es obvio que tenemos que involucrar a nuestra familia. Nuestra familia va a ser el mejor testimonio que tenemos si somos o no somos servidores, buenos servidores, fieles servidores. Piensa en eso, hermano. La familia siempre debe ser nuestro primer ministerio, lo repito. Ahí es donde debemos ejercer toda la llenura del Espíritu Santo y toda la sabiduría de Dios. Nuestros primeros y más fieles discípulos del servicio deben ser nuestros familiares cercanos. De la misma manera, hermano, que no se puede dar lo que no se tiene, es necesario que para poder servir, ministrar o ayudar a nuestra familia de la fe, primero debemos saber detectar las necesidades y luego actuar honestamente, así como actuamos en nuestra casa y con nuestra familia de sangre. Lo que hacemos en nuestra casa es lo mismo que vamos a hacer en nuestras congregaciones. Y lo que hacemos en nuestra casa, en nuestras congregaciones, es lo mismo que vamos a hacer, ¿verdad? En nuestras comunidades, en nuestras colonias. Por ejemplo, a lo mejor no tenemos hijos y podemos llegar a pensar que no conseguiríamos predicarle, por ejemplo, de padres y de hijos, aconsejar o cuidar hijos, ¿verdad? Nos dicen, no, pues usted será un buen maestro de escuelita dominical. Pues yo no tengo hijos, yo no sé cómo. Bueno, con la experiencia, ¿verdad?, que hemos adquirido con nuestros sobrinos o con nuestros hermanos menores, la compasión y con la sabiduría de Dios, podemos lograr un buen resultado. Acuérdate, hermano, lo que dice la Escritura. El amor cubrirá multitud de defectos. El amor que tú le pongas, ¿verdad?, en el servicio va a cubrir multitud de defectos. Hemos escuchado, hermano, que la salvación es personal. Y esto es verdad. Pero no debemos olvidar que nuestro papel como diáconos, como servidores, ¿verdad?, es ayudar a otros. Y no solo en sus necesidades físicas, ¿verdad? Como traerle una silla o ponerle cerca de
de donde está el ventilador o algo, no, sino que debemos ayudarles también, sobre todo en las necesidades espirituales, hermano. Nosotros no podemos salvar a otros, pero no debemos ser piedra de tropiezo. Y así podemos ayudar a contribuir en su salvación. Y si podemos, debemos hacerlo. Porque acuérdense lo que dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La familia cercana, hermano, tu familia cercana, yo no estoy hablando de tus parientes en tercero o cuarto grado, no, tu familia cercana, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres, los cercanos, ¿verdad? Es una buena referencia de la vida que lleva el obispo, el pastor, el predicador. Acuérdate que en este tema estamos viendo a los predicadores, a los pastores, a los obispos. Es muy fácil, ¿verdad?, que nosotros detectemos a un hipócrita. Cuando alguien que no tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad y te predica de la familia, ojo, quizás el mensaje no sea aceptado por la audiencia, porque para poder predicar la palabra de Dios debes vivirla primero. Los grandes predicadores, hermano, de la palabra de Dios, déjame poner esta. Los grandes predicadores de la palabra de Dios tienen algo en común. ¿Qué? Ahí lo estamos viendo. ¿Qué es? Que tienen una familia en Cristo. Los grandes predicadores tienen a sus hijos, a sus esposas, a todos los hijos en el ministerio. Hacen algo. Tienes una familia en Cristo, hermano. Como dice el pastor David Ormachea, lo voy a poner, creo que aquí lo tengo. Aquí está. Los padres no somos los únicos responsables de que nuestra familia sea conflictiva, pero todos los padres debemos asumir nuestra responsabilidad y prepararnos para que podamos establecer el ambiente bíblico preciso para que tengamos familias saludables. ¡Wow! Aquí está una verdad que, aunque no está así en la Biblia, ¿verdad?, está implícita. Nosotros tenemos que hacer, los padres, ¿verdad?, que todo lo necesario para establecer el ambiente bíblico preciso, ¿verdad?, para que tengamos familias saludables. Hermano, quizás podemos creer, es un error muy común el que te voy a decir, que siendo servidores de Dios, podemos tener una familia saludable en todos los aspectos, saludable física, saludable mental, saludable espiritual. Pero la palabra de Dios enseña que es exactamente lo contrario. ¿Cómo? ¿De qué está hablando, hermano? Ah, sí. Primero debemos contar con una familia genuinamente cristiana que practique realmente su fe y viva una vida saludable para poder ser un servidor fiel. Aleluya, hermano. ¿A poco? Sí, lo vuelvo a repetir. Quizás podemos creer erróneamente que siendo servidores de Dios vamos a poder tener una familia saludable, ¿verdad?, en todos los aspectos, física, mental y espiritual. Pero la palabra de Dios enseña que es lo contrario. Primero, debemos contar con una familia genuinamente cristiana que practique realmente su fe y viva una vida saludable para poder ser un servidor fiel. Hermano, hemos visto a lo largo de estos años de servicio muchos hermanos que son muy activos sirviendo en la iglesia, pero sus familias no están en Cristo, hermano. A lo mejor el esposo sirve y la esposa no quiere venir a la iglesia. O al revés, hermano, la esposa es una gran servidora y el esposo no viene a la iglesia, no le interesan las cosas de Dios. O los hijos, eso estamos más digamos, enfermos espirituales. Los papás sirviendo y los hijos no sirven.
Los hijos no quieren saber nada del servicio, no quieren saber nada de la iglesia. Eso, hermano, eso va a llegar tarde o temprano, va a llegar a un fracaso en el servicio. Para poder tener un servicio fiel, un buen servicio, necesitamos que nuestra familia primero sea una familia cristocéntrica, bíblica, que sea sana bíblicamente hablando, que haya el ambiente adecuado en la familia y entonces podemos servir. Es por eso, hermano, que los requisitos para los obispos, para los pastores son así, el estándar está altísimo, ¿verdad? Ya habíamos dicho de los diáconos, pues es una cosa, a ver, aquí, pero el de los obispos se va arriba, arriba, arribotota, dijera al hermano Adal Ramones. Bueno, pues esto es que tenemos que tomarlo muy en cuenta, hermano. Ahora, vamos al siguiente tema, que es la sabiduría. Amén. La sabiduría de Dios es un requisito, ¿verdad? Pero además es un regalo de Dios. ¿Sabes qué significa la palabra neófito? Muchas veces yo he visto muchas gentes que lo utilizan como si fuera despectivo, como si fuera una grosería. Le dicen neófito, neófito. Y uy, se siente así muy achicopalado, ¿verdad? Que se lo dicen. Pero la verdad es que esta es una palabra, ¿verdad? Dice, mucha gente cree que significa ignorante. Dicen, eres neófito, neófito. Como diciéndole, eres muy ignorante, te falta mucho. Pero la verdad no es así. La palabra en el estricto sentido de las raíces etimológicas significa planta nueva. Neo, nueva. Fitias es planta. Neófito, planta nueva. Su equivalente, ¿verdad? Sería como una plantita que apenas empieza a brotar. Usted seguramente en la primaria le hicieron llevar un frijolito, lo puso en un frasquito, le puso algodón y agua y tenía que brotar, tenía que germinar, ¿verdad? El frijolito. Entonces, fíjate, esa plantita que empieza a salir, sus primeras hojitas, ¿verdad? Que tiene, eso cuando la semilla empieza a brotar, cuando la semilla rompe y empieza a salir de la tierra el tallo y asoma las primeras hojitas, esa es una plantita nueva o neófita. ¿Entiendes ahora por qué se le dice que no sea un neófito? Si quieres que una plantita, ¿verdad? Esas chiquitas que apenas está brotando su primera hojita, que te dé sombra y que te dé fruto, es absolutamente imposible, hermano. Por eso cuando se habla de los requisitos para los obispos que lleven la palabra, es necesario que tengan sabiduría de Dios para comprender primeramente el mensaje que están recibiendo de Dios y luego poder compartirlo. Qué gran bendición es recibir un mensaje lleno de la sabiduría de Dios y su palabra. Así como cuando te sientas, ¿verdad?, a la sombra de un gran árbol, de una parota, de un guayacán, de un árbol así grandísimo y frondoso, ¿verdad? Y te sientas y entonces hace mucho sol, pero tú te sientas en el tronco, en las ramas, en la sombra de ese árbol y ¡wow! La pura paz, hermano, la pura bendición. Amén. Pues así son los mensajes llenos de sabiduría. Los mensajes de un siervo sujeto, ¿verdad?, a la palabra de Dios, que obedece la palabra de Dios, que tiene una familia, ¿verdad?, en Cristo y que además, ¿verdad?, nos llena, nos comparte su sabiduría. Ahora, hermano, vámonos a otro tema importante para analizar de los siervos. Maridos de una sola mujer. Amén. En nuestra sociedad, la poligamia y el adulterio son prohibidos y castigados por la ley civil. Y aunque las leyes civiles permiten casos que la Biblia no aprueba, el segundo requisito para ser obispo, pastor o predicador dice maridos de una sola mujer. Ajá. Debemos prohibir que los obispos, pastores y predicadores que contradicen esto, debemos prohibir que sean obispos, que sean predicadores, que sean pastores a los que contradicen esto. Bueno, antes de contestar vamos a ver la Biblia un poquito más a fondo, ¿verdad?, en este tema. Todos los personajes de la Biblia que tuvieron más de una esposa tuvieron grandes problemas. ¿Ya te fijaste, hermano? Sus vidas se complicaron mucho más que si se hubieran mantenido fieles a una. Abraham tuvo hijos con su esclava, ¿verdad?,
con la esclava de su esposa, Sara. La esclava se llamaba Agar, y la tuvo que despedir junto con su hijo Ismael. David, el rey David, perdió al primer hijo que tuvo con Betsabé. Salomón al final cometió idolatría. Salomón es el segundo hijo que tuvo con Betsabé. Al final cometió idolatría por amor a sus esposas, hermano. Herodes terminó cortando la cabeza de Juan el Bautista por influencia de su esposa ilegítima. ¿Te acuerdas? Cuando en un cumpleaños, ¿verdad? La hija de la esposa de Herodes le hizo un baile, y en ese baile le gustó tanto al rey Herodes que le dijo: hasta la mitad de mi reino te doy, tú pídeme. Y resultó que se confabuló, ¿verdad?, con su mamá, y le dijo a la mamá: pide la cabeza de Juan en una charola de plata. Y el rey, como ya había hablado públicamente que le iba a dar lo que pidiera hasta la mitad de su reino, pues una cabeza de un prisionero que tenía, aunque era Juan el Bautista, pues lo tuvo que hacer. El adulterio y la poligamia siempre traen consecuencias muy graves a la vida de quien las practica y a la de quien los rodea. Dice un chiste, hermano, que el adulterio es un castigo que Dios, ¿verdad? Es un pecado que Dios castiga con 2 suegras. Aguas, hermano. Cuando la cabeza de la congregación está caminando en el centro de la voluntad de Dios, todo el cuerpo también recibe la bendición. Y cuando la cabeza no está en el centro de la voluntad de Dios, todo el cuerpo tampoco se salva, hermano. El matrimonio efectuado debidamente es un pacto sempiterno, de la palabra siempre eterno, siempre vigente. Quiere decir que es irrenunciable de por vida. Romper ese pacto es causa de muchísimas desgracias en la vida. Acarrea maldición y acarrea enfermedad. En la cultura judía se tiene la creencia de que el requisito absolutamente necesario para conseguir la prosperidad económica es honrar el matrimonio, hermano. Esto nos habla de las bendiciones que se acarrean si respetamos el pacto del matrimonio. Pero estamos hablando de matrimonios efectuados debidamente, sellados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Quizás hayas escuchado de arreglos entre las partes que simulan un matrimonio. ¿Cuáles? Unión libre, concubinato, amigobios, amigo con derechos, sociedad conyugal, bodas religiosas de otros cultos, etc. Es que yo me casé por el culto del sol, fui a Teotihuacán, a la pirámide, y arriba nos agarramos de la mano todos vestidos de blanco y nos casamos. ¿Ya? Estamos casados. Bueno, hermano, estas personas hacen vida común quizás desde hace muchos años, pero legalmente no son matrimonio. Ahí no hay matrimonio efectuado debidamente, y seguramente Dios no bendice esas uniones. Hermano, en la obediencia está la bendición. ¿Cuál es la obediencia? Bueno, en nuestro país, hermano, en México, los matrimonios religiosos no son válidos. Son tradiciones que observamos según sea nuestro compromiso espiritual. Pero las únicas autoridades en México para efectuar un matrimonio son los jueces del registro civil. Los matrimonios que quieren la bendición de Dios, que han reconocido que es la forma que la palabra de Dios aprueba de la unión de hombres y mujeres, se unen primero legalmente con leyes civiles y luego hacen una ceremonia pública con el ministro acreditado y los testigos para pedir la bendición de Dios. En otros países, hermano, por ejemplo, en Israel, los únicos matrimonios que se pueden realizar válida y legalmente son efectuados por rabinos acreditados. Pero se reconocen las uniones legales efectuadas en otros países como válidas. Es decir, si yo fuera a Israel y llevo a mi esposa Suri, ¿verdad? No tengo que casarme con que me case un rabino para que yo pueda ser reconocido como matrimonio, no. Como en mi país yo me casé, automáticamente en Israel también es válido. Pero si yo me quisiera casar en Israel, tendría que ser única y exclusivamente bajo la ley de un rabino. Qué cosas, ¿no? Bueno,
En resumen, hermano, debemos procurar reunir todos los requisitos para ser obispo. Tú me vas a decir, ay hermano, pero este curso no es para ser pastor. No, hermano, para eso se requiere un seminario y estudiar en un seminario y estudiar muchos temas, muchos temas para poder ser un pastor acreditado, un ministro de una asociación religiosa. Pero, hermano, estamos hablando de la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, pues que el grado de mayor servicio en una iglesia es el obispo, es el pastor, es el predicador. Amén. Debemos procurar reunir todos los requisitos para ser obispo, para poder cumplir con cualquier otro. Dice el dicho que el que puede lo más, puede lo menos. Si tú te estás preparando y estás poniendo tus expectativas hasta arriba como un ministro, el más grande servidor, pues tendrías que ver los requisitos para ser obispo, para ser pastor. Y si tú llegas a cumplir casi todos o todos, seguramente vas a poder ser perfectamente un diácono, perfectamente un ujier. Lo mejor de la vida, hermano, esto tiene que quedar muy claro. Déjame ponerlo aquí. Estamos hablando de los obispos. A ver, permíteme tantito. Así es, hermano. Lo mejor de toda la vida cristiana no es ser obispo, no es ser pastor, no es ser predicador. Lo mejor de toda la vida cristiana es ser como Jesús. Eso es lo mejor de lo mejor, hermano. No pongas tu mirada en ser obispo, en ser diácono, en ser ujier. Pon tu mirada en ser como Jesús. Pero todas estas enseñanzas que te estamos explicando son para llegar a ser un siervo útil, una vida de servicio. Nuestro máximo servidor es Jesús. Amén. Bueno, hermano, este tema le vamos a dejar aquí, pero antes quisiera, hermano, que tomaras nota, ¿verdad? Porque vamos a ver nuestra tarea. ¡Bravo! A ver. Tarea. Primer tarea. Hermano, tienes que leer, por favor, el primer libro de Samuel. Todo, no, hermano, no todo, no. Nada más el capítulo 2, del verso 12 al 35. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 12 al 35. Aquí vamos a ver la vida de una familia de sacerdotes, la vida del sacerdote Elí y sus hijos. Y te vas a dar cuenta ahí, hermano, que esos hijos de Elí no eran buenos servidores, pero además el papá, el sacerdote Elí, no los corrigió a tiempo. Y por no tener esas fuerzas, ese compromiso, esa, digamos, temor de Dios, no los quiso corregir y los dejó a su suerte. Y pagaron las consecuencias, hermano. Lea usted qué pasa ahí. Primera de Samuel 2, del 12 al 35. Y después, hermano, la segunda tarea. Tienes que hacer el siguiente compromiso como servidor. Y el compromiso es este: Señor Jesús, me comprometo a evaluar mi vida para determinar si en mi familia soy parte de las soluciones o de los problemas, y a luchar con todas mis fuerzas para ser un cristiano genuino que practica realmente su fe y vive una vida saludable. Tarea número 3. Continuar con la lectura del proverbio del día. Hoy toca el 8, mañana el 9, 10, 11, 12, nos vemos el 15. Del 9 al 15. Ahora, ¿qué más? Bueno, ahora se va a complicar un poquito más la tarea, porque compartir el versículo o versículos del proverbio del día que más te ministró, te gustó, te llamó la atención, añadiendo
con tus propias palabras un comentario muy pequeño de un comentario o experiencias al respecto, ¿verdad? Sobre el versículo del proverbio del día. Amén. Bueno, hermano, yo espero que estas tareas también las lleves a cabo con ese éxito con el que hiciste esta primera semana. Ya vamos en el capítulo 2, vamos avanzando en este desafío, hermano. Me da mucho gusto que nos sigas en este desafío. Si te falta alguna tarea, échale ganas, hermano. Mira hacia adelante. Lo que sigue, ponte, ¿verdad?, al corriente con esto. Esta semana vamos a estar haciendo estas actividades. Primero, leer 1 Samuel 2 del 12 al 35. Segundo, hacer el compromiso. Tercero, continuar con la lectura de los proverbios del día, cada día. Y cuarta tarea, compartir el versículo o versículos, pero añadiendo con tus propias palabras un comentario o experiencia al respecto. Hermano, quiero decirte, ¿verdad?, que estamos muy, muy contentos de poder hacer ¿cómo se llama? Discipulado. Hoy fue un día muy especial. Anoche tuvimos un problema grande aquí en Acapulco, pero gracias a Dios este mensaje aquí está. Que Dios te bendiga, hermano. Maranata, Cristo viene. Delta Lola Bravo. Y además, siervos fieles, siervos fieles. Gloria a Dios. Bye bye. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.